Hola, ¿cómo están? Esto es Populares y Soberanos, número 137. Bueno, qué decir, ya prácticamente está definida la cosa con el tema constitucional. Hemos tenido mucho deporte y Evelyn Matei, que estaba muy preocupada, digamos, por cómo era su prestigio político o algo así, su capital político lo mandó a la mierda. Así que vamos a entrar derechamente nomás al ruedo. Hoy tenemos invitado el que nuestro panelista Eduardo Gutiérrez pasa a presentar. El panel de hoy está compuesto por Eduardo Gutiérrez, a mi izquierda, abajo, recién incorporándose, Carlos Torres, y nuestro invitado Carlos Moya. Eduardo. Y mira, buenas noches, amigas y amigos, compañeros y compañeras. Estamos en un nuevo programa, en una semana que recién se inicia y con muchas novedades, en medio de los Panamericanos, hay que decirlo, que han sido como un bálsamo, ¿no? Un bálsamo a la situación política nacional y sobre todo internacional, que está muy, muy compleja. Por lo tanto, empieza una semana donde, como lo informó Raúl Acevedo, ya se tiraron las cartas sobre la mesa, ¿no? Oye, Eduardo, ¿me dais un segundito? Es que ya que dijiste los Panamericanos, desde aquí saludamos al pichilemino Rafael Cortés, que sacó medalla de bronce el día de hoy en surf. Eso, muy bien, porque tenemos una buena audiencia acá en Pichilemu también. Me parece. Bueno, decíamos entonces de que la semana ha comenzado con que todos los sectores políticos, a partir de las organizaciones sociales, que ya habían mostrado las cartas, ¿no? La gran mayoría, en contra de la nueva Constitución, y finalmente hoy día, hace una hora y media atrás, se conoció la resolución de las fuerzas del gobierno, también estar en contra de este proyecto constitucional ultraderechista, hay que decirlo claramente, ¿no? Creo que el significado de esto es que finalmente el pinochetismo, ¿no?, se unió, ¿no? Nunca estaba dividido, no hay una derecha ultraderecha y una derecha democrática, eso es falso, ¿no? Son todos pinochetistas a la hora de los que hubo. Bueno, el caso de Matei lo demuestra muy claramente, ¿no? Y tenemos una situación además complicadísima en Gaza, ¿no? En el conflicto de Israel contra el pueblo palestino. Hay una gran campaña de solidaridad a nivel mundial con la causa palestina. Naciones Unidas, ¿no?, ha criticado pero claramente el rol a esta altura genocida del gobierno sionista de Netanyahu, y nos acabamos de enterar que ya los tanques del ejército de Israel están en Gaza. Vamos a ver cómo sigue ese conflicto, que es un conflicto muy complejo. Y bueno, para hablar de esto y de otros temas, tenemos como invitado al compañero Carlos Moya Ureta. Él es un destacado, digamos, cientista político, porque yo lo conozco hace 40 años. Él es un hombre que proviene del histórico socialismo en Chile, estuvo en la clandestinidad, fue preso político, posteriormente hizo un doctorado en la Universidad de Lovaina, en psicopedagogía, y hemos mantenido un contacto bastante fluido. Es un hombre de ideas claras y de posiciones concretas, así que le damos la palabra inmediatamente. ¿Por dónde quiere entrar, compañero Carlos Moya? ¿Por el tema nacional, la nueva constitución que va a ser supuestamente derrotada? ¿Por el conflicto palestino-israelita? Le damos la palabra, vamos a hacer un ping-pong, ¿no? Conversación de 5 o 10 minutos cada uno para que la cosa fluya. ¿Le parece, compañero Carlos Torres? Carlos Moya, ¿no?
Carlos al cuadrado. Exactamente. ¿Te puedes desmutear, Carlos? No se escucha. No. Desmutearlo tú. No, yo no lo puedo desmutear. Tiene que hacerlo él desde su aparato. Carlos, desmutearle tú con... No lo escucha, parece. ¿Estás escuchando, Carlos? Mira, arriba a tu derecha, apretas, digamos, el control y aparece silenciar. Ahí. Sí, lo que sucede es que no sé por qué estaba abierto y de pronto estaba cerrado. Ya. Bueno, primero saludarlos a todos y esperar que Verónica, nuestra compañera y amiga, se nos conecte. Yo ya había visto varias versiones de Populares y Soberanos. Este es el 137. Correcto. Lo que demuestra que ustedes tienen una comunidad de diálogo bastante extendida en el tiempo y bastante afiatada. De manera que a mí me da un poquito de vergüenza llegar como un novato a entrar a lo que para ustedes constituye una práctica ya aceitada. Pero quisiera en primer lugar saludar a Raúl Acevedo, de quien Eduardo me había conversado mucho y de quien yo había visto en pantalla. De Carlos Torres tenía menos referencia. Claro, y yo dije si él era de Toronto porque su correo electrónico es carlos.toronto, entonces pensé que estaría en Canadá. Pero en fin, muchas gracias por invitarme. A lo mejor no soy el invitado más pertinente que la audiencia esperaría, habrán otros mejores, pero vamos a intentar colaborar con ustedes y dar opiniones no solo frente a la situación política nacional, sino frente a los principios que movilizan la naturaleza íntima y profunda de este programa, que este programa se llama Populares y Soberanos. No es, desde mi punto de vista, una anécdota periodística. Tiene que ver con dos principios básicos, que es mirar el mundo desde la perspectiva de los pobres, desde la perspectiva del pueblo, y soberanos porque la cuestión esencial que se juega en Chile desde las protestas sociales hasta ahora es el tema de la soberanía popular, la capacidad de que el pueblo se autogobierne, de construir democracia desde abajo. No es una sorpresa para los panelistas y eventualmente para quienes nos escuchan estar de acuerdo en una cosa. Todos los que de alguna manera fuimos parte de la resistencia a la dictadura y hemos trabajado todas estas décadas por recuperar una democracia verdadera, una democracia. Así como cuando se decía, ¿es café? No, tiene que ser café. Mantequilla, no, tiene que ser mantequilla. Cuando hablamos de democracia, estamos pensando efectivamente en una democracia que se ejerza desde la soberanía popular, que se ejerza de manera participativa y protagónica, y que supere evidentemente no solo la etapa democratista, pro-pinochetista que la Concertación instaló, sino una que supere el propio carácter democrático que teníamos en 1973. Y evidentemente uno de los temas que está sobre la mesa de manera más significativa es el tema constitucional. Y uno escucha de todo, escucha gente que dice, oye, la gente ya no quiere saber de eso, oye, la gente ya no quiere. Y en verdad que parte de una ideología del desprecio popular, es parte de una ideología de la claudicación y es parte de una derivación de la ideología de la claudicación, que es la ideología de la colonización, y que básicamente empapa a fuerzas de origen popular, pero que hoy día se encuentran comprometidas en un proyecto
que nosotros calificamos, nosotros digo, en los espacios y en la perspectiva de trabajo político y social en la que yo me muevo, el reencuentro social por la soberanía de los pueblos, que es una plataforma de movimientos sociales u otros, desde la perspectiva de los socialistas históricos, socialistas de izquierda, autónomos, calificamos como un golpe de Estado constitucional. Cuando se aprueba el acuerdo de Chile por Chile, de Chile sin Chile, evidentemente nosotros vimos que ahí había una intención de secuestro de la soberanía popular. Y hemos visto hoy día un capítulo funesto del fracaso de ese proceso, pero el fracaso de ese proceso, porque eso es lo que significa que las fuerzas políticas oficiales, que los consejeros y delegados constitucionales que les representaban a ellos en el intento de hacer una constitución empresarial pro inversionistas en empresas extranjeras, pero con la soberanía popular secuestrada, significa eso, el fracaso de ese proceso. Entonces, para no extenderme mucho respecto a esto, quisiera al inicio decir tres cosas. La primera, cuando nosotros dijimos que este era un golpe de Estado constitucional, no solamente vino a nuestra memoria el origen de la Constitución de 1925 y la manera como el ejército entonces, entre otras cosas, Eduardo Gutiérrez cita bien en su libro biográfico sobre Salvador Allende, no solamente fue la presión de estos militares jóvenes que presionan al colectivo de los partidos políticos para que aprueben la Constitución del 25, que la práctica es un golpe de Estado constitucional, que 50 años después va a terminar con un golpe de Estado violento, genocida, criminal. Y en este caso es al revés. Parte con un golpe de Estado criminal, genocida, y termina 50 años después con un golpe de Estado constitucional. Imponerle al pueblo, a través de la negociación espuria, de la infamia constitucional, un texto, y pareciera ser que le salió mal, porque todo la arquitectura, la ingeniería, todo el diseño autoritario, antidemocrático y antipopular que idearon desde el empresariado, desde las embajadas de países norcentristas, con la complicidad del gobierno y de los parlamentarios, no funcionó. Recordemos que cuando ellos hacen un acuerdo que lo llaman de Chile, pero sin Chile, lo primero que instalan son los 12 bordes. Imagínense ustedes lo que significa decir, oye, hagamos una constitución, pero este es el rayado de cancha. Y estos 12 bordes es lo que tiene que estar en la constitución. Y nada más que eso. Claro, al momento que ellos delimitan los 12 bordes, lo que están haciendo es diciendo, todos los demás derechos quedan afuera. Todas las demás ventajas populares quedan afuera. Todas las posibilidades de cambio, de transformación quedan afuera. Todas las demandas del movimiento popular expresado por millones de voces, cientos y cientos de cabildos y asambleas populares quedan afuera. Hacer una constitución absolutamente delimitada por el cuidado, no a los privilegios, al sistema pinochetista, etc. Sobre eso, si me dan la posibilidad, podría hablar luego porque dije que me iba a referir a tres cosas. Termino esta primera parte diciendo, miren, nosotros nos hemos comprado el cuento que la constitución que queremos superar es la constitución pinochetista. Que la constitución del 80 es la constitución de Jaime Guzmán y Pinochet. Pero si uno mira la evidencia histórica de lo que nos damos cuenta, que Pinochet nunca gobernó ni ejerció ningún tipo de poder ni de privilegio, incluso las expropiaciones, las privatizaciones,
¿para qué decir el genocidio?, basado en la legislación de la Constitución del 80. Quienes legislaron, gobernaron y la perfeccionaron fue la Concertación. De manera que históricamente es innegable que lo que nosotros llamamos la Constitución del 80 es la Constitución de la Concertación. De él en adelante es esa Constitución. Claro, con incrustaciones propuestas por la dictadura, pero perfeccionada de tal manera por los parlamentarios, por los gobiernos, para qué decir todas las modificaciones respecto a las AFP, al sistema de salud, al sistema educacional, intentando mostrarle al país que ellos estaban en un proceso de transformación y de democratización. Lo que era una calumnia, pero evidentemente hasta que no estalla el movimiento popular, no nos vamos a dar cuenta que los verdaderos herederos y los verdaderos usuarios de ese modelo de constitución son ni más ni menos que los miembros de la Concertación. Con eso termino esta primera parte y anuncio lo que va a ser la segunda. La semana pasada, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que tiene el respeto de todos porque tiene una trayectoria política, social y jurídica al lado del pueblo, al lado de los derechos humanos de los chilenos, emitió una declaración que a mí me parece, en lo personal, y la quisiera comentar si ustedes me dan la posibilidad, la manera como nosotros tenemos que leer lo que está pasando. Porque que nosotros encontremos que hoy, desde el gobierno, desde el parlamento, desde la gente oficialista del proceso constitucional, apoyan el proceso en contra, ellos están votando en contra porque dicen que el proyecto de constitución de Kast, como le llaman la Constitución, es una constitución no dialogante, es una constitución que exagera y exacerba los privilegios de la clase dominante, pero por sobre todo es una constitución que no se reconoce en ese consenso que ellos estimaban era así, de la propuesta de los expertos. Pero ellos no hacen ninguna autocrítica. Ellos nos dicen que eran parte, fuerzas activas de un golpe de Estado constitucional contra el pueblo. Segundo, ellos nos dicen que ese intento intentaba proteger las inversiones de las grandes compañías extranjeras en la gran minería, en el seguro social y en salud, y las inversiones que ellos tienen en Chile, porque ellos amenazaron al gobierno y le dijeron: nosotros vamos a llenar la canasta del gobierno con querellas internacionales si se nos pretende cambiar las reglas del juego de la inversión extranjera, si se nos pretende nacionalizar o chilenizar o lo que sea nuestras inversiones en la gran minería, o si se quiere cambiar, ¿no?, la naturaleza de la gestión de los negocios de los fondos de pensiones, entre otros, o impedir el proceso de privatización. Entonces, ese acuerdo de Chile por Chile, pero sin Chile, obedecía a un gobierno que claudica y que dice: bueno, pongámonos de acuerdo con esta ingeniería constitucional donde ningún pobre se nos va a poder meter, porque los bordes, porque el consejo de expertos, porque la elección binominal de los consejeros, porque el comité de admisibilidad, porque el mecanismo de censura del Senado post-constitución lo va a impedir. Este proyecto que está siendo hoy día cuestionado, que es el engendro, que es el hijo con problema genético, que le salió de esta operación de claudicación y de secuestro de la soberanía popular,
En ningún momento yo dije estamos en contra porque vamos a recuperar la soberanía popular. Yo quisiera, si hay posibilidades luego, de referirme a la naturaleza y al fondo de lo que ha sido la declaración de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Muchas gracias. Carlos, te voy a pedir por favor que te encuadres un poco tu imagen porque nos queda como un poco cortada tu cara, ¿no? ¿Y cómo se hace eso, Raúl? No, tú mismo verás ahí, yo creo que tú mismo puedes controlarlo, ahí. Sí. Eduardo. Sí, mira, me parece importantísimo y didáctico además la introducción que ha hecho Carlos sobre la coyuntura política centrada en el tema de lo que él ha denominado el golpe de Estado constitucional. Pero lo que está claro a esta altura es que ese golpe de Estado constitucional fracasó, ¿no? Fracasó. El intento de pacto con el cual se jugó el gobierno, ¿no? Fracasó, ¿no? Y lo que queda hoy día es verificar, ¿no es cierto?, de que hay, digamos, hay una fuerza en términos de clase, ¿no es cierto?, que es la que ordena a los que van a votar a favor, ¿no? Porque el hecho de que Evelyn Matei haya cambiado, entre comillas, de posición, no es algo extraño, ¿no? Porque está detrás, tal cual lo ha demostrado Carlos, están detrás esto que en algún momento se denominó los poderes fácticos, pero que ya no se habla de poderes fácticos porque están a la vista, ¿no? No están sumergidos. Y esos poderes son los poderes del capital financiero, ¿no? Que se expresan en la minería del cobre privada, en los fondos de pensiones, etcétera, etcétera. Esa es digamos, la fracción de clase que está dominando en Chile. Y esa fracción de clase ha ordenado, ¿no?, a la derecha. La ha puesto en fila, ¿no? La ha encuadrado. Y el intento de esa fracción de clase por sumar, digamos, al resto de los sectores medios, en este caso los gobiernistas, le fracasó porque era demasiado evidente, era demasiado vergonzoso, era demasiado claudicante, como ha dicho Carlos, la operación. Entonces yo le cedería la palabra a Carlos Torres para que nos entregue su opinión sobre esta primera, digamos, alocución que ha hecho Carlos Moya. Gracias, Eduardo. Sí, coincido con tu lectura de lo que estaba planteando el compañero Moya. Pero voy a partir por lo último, ¿no? La posición de Matei y la derecha, por denominarla de modo tradicional. El que aquí se juega no tan solo el fortalecimiento del modelo neoliberal, y yo diría que incluso un proyecto de profundización del mismo, pero también por la vía de la próxima elección presidencial. En esta posición de Matei se juega también la próxima candidatura presidencial de la derecha. Y creo que ella, así como otros, tiene muy claro que una candidatura presidencial en la actualidad, sin el apoyo de los republicanos, está destinada al fracaso. Por ende, no pueden abstraerse de participar de este proyecto constitucional de la derecha dura. Ahora, esto tiene un sentido muy peculiar porque recientemente, en las últimas horas, Javier Milei en Argentina recibió el apoyo de Macri y de Patricia Bullrich para el balotaje en Argentina. Entonces estamos en presencia, también nos ocurrió en la elección pasada de Ecuador, en la cual la derecha tradicional pudo agrupar a todas las derechas detrás del proyecto del empresario Noboa, joven empresario. Entonces, estamos en presencia de una tendencia que empieza a proyectarse en América Latina y que en el caso de Chile
tiene su mejor expresión en este nuevo proyecto constitucional. Ahora, este proyecto constitucional no es tan solo de la castización en un sentido, tiene un doble sentido. Es de la castización por el rol que juega Kast en esta, pero también las castas dominantes. Ahora, a mí me parece que no está todo jugado desde el punto de vista de quienes van a adherir a este proyecto constitucional. Creo que aún falta por dirimir el apoyo de lo que podríamos denominar la centro-derecha, que no está abiertamente en la oposición, sectores liberales de carácter menor, pero que pululan en el centro, llámense estos amarillos, demócratas y otros afines, ¿no? Que tienen un sentido de la oportunidad, por no decir oportunismo, muy agudizado. Ahora, que la derecha opere como lo está haciendo en Chile, como lo está haciendo en Argentina, no es nada nuevo. O sea, lo conocemos históricamente. Para el golpe de Estado contra el gobierno del compañero Salvador Allende, no tuvieron problemas la derecha demócrata cristiana, que controlaba el Partido Demócrata Cristiano, en afiliarse con la derecha dura del Partido Nacional en aquella época y conspirar contra el gobierno, enfrentarlo en el terreno parlamentario, presionarlo, arrinconarlo con el sabotaje y las miles de acciones de carácter terrorista, porque ahí sí que apareció el terrorismo en serio. O sea, cuando acusan al sector de la izquierda de terrorismo, el terrorismo empezó con lo que hizo la campaña de sabotaje de Patria y Libertad y Servicio de Inteligencia de la Armada, esencialmente, y otros, con los apoyos internacionales que ya conocemos. Entonces, no nos debe llevar a sorpresa lo que está pasando con la derecha. El problema nuestro es que desde el campo popular, por denominarlo en un sentido amplio, en el cual yo incluso me atrevería, aunque me acusan de algo, decir que desde el campo popular, desde el Partido Comunista hacia la izquierda, no existe una propuesta que logre, que permita una convergencia de ideas con respecto al proceso actual. No tan solo constitucional, sino que el rol del gobierno. Porque el rol del gobierno desde el punto de vista de cómo está gobernando el país, por un lado, y por otro lado, el cómo se proyecta esta nueva constitución, que nosotros creíamos, yo creo que fuimos ilusos, creíamos que la constitución existente, la constitución Guzmán, Pinochet, Lagos, era lo peor que le había pasado al país. Pero la derecha nos ha deparado grandes sorpresas. Han sido capaces de elaborar y establecer un acuerdo de nueva constitución con sectores variados de quienes nosotros creíamos, o algunos creían, que tenían algunos matices de demócratas. Hasta el uso de Gabriel Boric, hace poco nomás, le daba patente de demócrata a Piñera, porque dijo que lo iba a perseguir por el mundo por la violación a los derechos humanos en Chile. No fue más que otra declaración tan conocida de los sectores del Frente Amplio. Entonces, a mí me gustaría que tratásemos de abordar cómo este proceso, desde arriba contra los de abajo, tiene respuesta desde el campo popular. Porque la gente hoy día que se moviliza, se está movilizando por sus reivindicaciones, por ahí lo mencionaba el compañero Moya, y la gente tiene muchos problemas que debe abordar. Y el proceso constitucional, como el constituyente anteriormente, es lo que menos le quita el sueño. Entonces, ¿cómo vamos abordando, desde el punto de vista del debate, el intercambio, el pensamiento crítico, esta relación, ideas, teoría política y movilización ante una constitución que le va a poner, porque esto es el sentido, ¿no?, el candado al modelo neoliberal? El objetivo de esta constitución es ponerle candado al modelo neoliberal de modo tal
que el Estado y futuras entidades o gobiernos puedan echar mano a la intención democrática, al proyecto de transformación democrática y popular que se ha venido desarrollando en Chile históricamente. Ahora, no nos equivoquemos. Aquí democracia como tal en este país no existió nunca. O sea, este nuevo proyecto constitucional es un modelo que tiene características de democracia parlamentaria y empresarial como que ha existido a lo largo de la historia en Chile. El único momento de democracia abierta, de participación popular, es cuando el pueblo, como decía Chicho, entra en la moneda, y esos 3 años de gobierno popular, ¿no? Pero el resto de la historia nos lleva a evaluarla críticamente a la democracia como un proyecto de dominación de clase que ha atendido los privilegios históricamente. Y por esas rendijas se pudo colar el proyecto de la unidad popular. Sin embargo, a mí me parece que este debate sobre la democracia, que siempre es un concepto en disputa, por cierto, lo deberíamos profundizar. Siempre decimos, esto lo deberíamos profundizar en un futuro programa, y finalmente nunca lo hacemos. Pero este asunto de la democracia como tal, por ahí el compañero Moya hablaba de la democracia, de la perspectiva de la soberanía popular, protagónica, participativa. Bueno, hay esos conceptos que me parecen muy apropiados. Debemos ver la forma como lo vamos desmadejando, de modo tal que por lo menos algunos sectores, incluso de izquierda, que se han comprado esta democracia, puedan tener alguna aproximación más crítica sobre el sistema en el cual se hace política en el Chile actual. Oye, hay un tiempo acotado para llegar a alguna idea matrices, ¿no es cierto?, de aquí a diciembre. En diciembre son las votaciones, ¿no es cierto? Sí, en diciembre. Bueno, el tiempo está acotado, digamos, y ¿qué viene después de, supongamos, el rechazo? ¿Cómo va a funcionar Chile después de ese rechazo? Seguramente en los últimos 100 metros de la carrera se van a empezar a producir polarizaciones, cosas que son propias, digamos, de cuando se aproxima una elección, y se va a crear un clima probablemente más tenso. Pero ¿hacia dónde va transitando Chile desde el punto en que estamos ahora a ese punto, digamos, del rechazo y lo que viene para adelante? Carlos Moya. Muchas gracias. Yo pensé, como dijeron, que íbamos a pimponear. Sí, claro, sí, está abierto el diálogo. Se han planteado 3 preguntas esenciales por parte de ustedes. Carlos Torres hablaba de cuál es la respuesta desde el campo popular a desde el en contra, desde el campo popular, a este proyecto constitucional de la extrema derecha, de la clase dominante, cuyo mascarón de prueba son estos militaristas nazifascistas. Yo digo, y no lo digo vanamente, que este es un modelo de constitución redactado desde Punta Peuco, porque claramente la huella digital de los intereses de esos genocidas que malamente presos con pensiones millonarias, mientras que cuando nosotros estuvimos presos, nuestra familia y nosotros mismos nos moríamos de hambre. Y la otra pregunta interesante que la hace Raúl, ¿qué viene después del triunfo del encuentro? Pero yo creo que para comenzar a responder la primera pregunta de Raúl, de Carlos, respuesta del campo popular, yo había anunciado que quería, aunque fuera brevemente, referirme, porque
como que pasó desapercibida la declaración de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. La Comisión Chilena de Derechos Humanos emitió una declaración la semana pasada que desde mi punto de vista personal, y espero que no solo por una deformación intelectual, tiene muchos méritos. Yo lo planteé y la defendí el otro día en una reunión conjunta de varios comités de organizaciones sociales que estamos por el en contra. Y permítanme que diga esto, esta es la única declaración, y hay varias, yo ayudé a redactar una también en el reencuentro social, esta es la única declaración que es una página y media, es sintética, pero es la única declaración que aborda el problema constitucional y la crisis constitucional e infamia constitucional desde 5 niveles de análisis distintos. Porque la mayoría se ha dedicado a 3 cosas, desde el oficialismo, a denunciar, adjetivar que los momios no son dialogantes, o que dicen que vamos a dialogar y no escuchan, y que ellos insisten en no respetar la constitución de los expertos. Esa es la crítica que le hacen. Y de allí se derivan varios vectores. Aquellos que dicen esperemos el texto final para ver si lo aprobamos o rechazamos, que ya está claro que ya lo sabíamos la semana pasada, estábamos muy informados, que ya todos iban a sumar al rechazo, excepto el gobierno. Hay que analizar esa actitud. Y por otro lado, el vector Bachelet, ¿no?, de decir que si los interlocutores de derecha se avinieran a dialogar sobre el texto de expertos, podríamos tener una buena constitución para él. O sea, partiendo del principio de que la constitución de los expertos sí garantizaba, sabiendo que por su origen, por la propuesta, etc., era profundamente antidemocrática. Escuchamos que había opiniones dominantes en el seno del gobierno y de las fuerzas políticas oficialistas de decir que con esta constitución aprobada, primero Bachelet no puede ser candidata a presidente, porque los republicanos se preocuparon de que quedara estipulado que no podía haber reelección después de 2 periodos. Uno dirá, esto es una caricatura, pues es como ir a jugar un boleto al loto y creer que me lo puedo ganar, es una ingenuidad. Pero sin embargo, una opinión que se responde, porque hay un sector importante que está diciendo que la aprobación de este modelo constitucional significa en la práctica entregar el gobierno a casa. Entonces, la respuesta del gobierno no sería una respuesta de principio, no sería una respuesta democrática, no sería una respuesta fundada en soberanía popular, sino en el cálculo electoral pequeño. Bueno, entonces, y otras personas, sectores de izquierda, incluso sectores populares, también han sacado un discurso de ataque, pero porque son derechistas, porque evidentemente se mantiene el Estado subsidiario, se institucionaliza el robo de las ISAPRES y de la AFP, etcétera, etcétera. Se mantiene el dominio privado extranjero sobre la propiedad de recursos naturales, se conservan los privilegios sobre el agua, se niega la negociación colectiva, etc. Entonces, son como médicos populares que van diagnosticando, pero la Comisión de Derechos Humanos genera una plataforma unitaria, y que yo soy uno de los interesados, y he estado en varios foros, en muchas reuniones, diciendo, mira, esta no solamente es una propuesta, no solamente es una acción declarativa, nos da una base para pararnos sobre esta declaración. ¿Y cuáles son los 5 niveles de análisis que hace la Comisión de Derechos Humanos y que no lo hace ninguna otra instancia política, ni legal, ni jurídica,
mucho menos socialista, que como yo he denunciado, pareciera ser que los móviles no tienen que ver con principios, sino con cálculos electorales para reproducir sus propios privilegios en el gobierno y en el Parlamento. ¿Qué dice la Comisión Chilena de Derechos Humanos? Primer nivel de análisis. La Comisión Chilena de Derechos Humanos dice: esta constitución o este proyecto constituye un grave retroceso civilizatorio en materia de derechos humanos y un obstáculo para la paz social. Es decir, aquí se contextualiza esta iniciativa de la extrema derecha en el plano de la historia de Chile y de la historia de los derechos humanos en el avance de las libertades y justicia social en el mundo. En segundo lugar, viola completamente, dice la Comisión de Derechos Humanos, los principios y normas consagrados en los tratados internacionales y carece entonces de validez jurídica. Y esta declaración no solamente es contraria a toda esa jurisprudencia, sino que además sería nula ante la comunidad internacional. Y ellos dicen: nosotros recurrimos a los organismos internacionales de derechos humanos denunciando que este proceso, en enero de este año, cuando aprobaron el acuerdo por Chile, carecía de validez, carecía de legitimidad. Ese es el primer análisis. No hay otro en Chile que hayan remarcado ese nivel de análisis. Y el quinto nivel de análisis, que es la salida de la declaración, la Comisión de Derechos Humanos dice: nadie ya puede conculcarle al pueblo de Chile, que es soberano para decidir qué constitución anhela, tanto en su gestación como en su contenido, por lo que ningún sector político tiene derecho a amenazar a la ciudadanía. Y nosotros hemos visto a esta niña que parece que hay un sector importante del Partido Comunista que la quiere promover como candidata presidencial, decir que el gobierno no va a patrocinar ningún nuevo proceso constitucional, como que levantar un proceso de cambio y de generación de un Estado de Derecho que ponga fin al Estado subsidiario, que genere un Estado solidario, respeto por los derechos del pueblo. Eso necesitar la autorización del gobierno. La Comisión de Derechos Humanos, de nuevo, sobre esto sí que ha habido opiniones críticas contra el gobierno, porque el gobierno está en una situación no solamente claudicante, el gobierno está en una situación históricamente que vamos a tener que juzgar, porque la manera de complicidad con la naturaleza conspirativa y antidemocrática tira por tierra todo este proceso. La declaración de la Comisión de Derechos Humanos dice: nadie nos puede impedir, y nadie le puede impedir al pueblo de Chile, iniciar otros procesos constitucionales. Ahí ya tenemos dos niveles de análisis, que no es lineal ni es adjetivada. También la Declaración de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos, señala la condición esencial de esta Constitución como un texto que defiende, sostiene, sustenta, instala y petrifica, como dice Carlos Torres, le pone candado al militarismo pinochetista, porque favorece la impunidad de los crímenes de derechos humanos cometidos por la dictadura empresarial militar, ¿no? Elimina la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder político-civil y le entrega a los tribunales de justicia competencia para juzgar a civiles y militares por delitos comunes. Es decir, se construye una patria propia, una patria dentro de la patria. Ya no solo Punta Peuco es una patria dentro de la patria, una patria de los genocidas, donde reciben pensiones de 2 a 5 millones de pesos por haber asesinado a tantos chilenos de la manera brutal, a tanta compañera embarazada, entre ellos a la Michelle Peña y a muchas compañeras nuestras más. Bueno, esto en verdad se ampliaría a la orden judicial. Ese es otro nivel de análisis que establece la Comisión de Derechos Humanos. Y además
La Comisión de Derechos Humanos, en una síntesis que yo encuentro genial, señala todos los privilegios, abusos para mantener el Estado subsidiario y profundizar la privatización y la destrucción de todos los elementos institucionales en Chile, entre ellos la educación pública, que ha sido empobrecida, que ha sido el 32% de la educación nacional de los jóvenes está como educación municipalizada o educación pública, el 32%. Hemos pasado del 80, 70 al 32%. ¿Para qué vamos a decir todos esos escándalos, como ese alcalde de La Pintana y tantos otros que cerraron escuelas, ¿no?, para crear sus propios colegios subvencionados? Todo eso está claramente descrito en un párrafo, el más extenso de la declaración, pero que evidentemente constituye el cuarto nivel de análisis, que es el que tenemos tendencia a quedarnos, porque somos como el perro que le ladra a la rueda del auto, ¿ya? Nos echamos al lado del auto esperando que el auto parta para ladrarle a la rueda, entonces estamos esperando que los movios, los fascistas presenten la Constitución para empezar a ladrarle, sin entender que aquí esto está en un contexto de lucha de clases. Yo al menos como marxista crítico, socialista histórico, miro la historia de Chile, miro la realidad de Chile desde una perspectiva que, como bien lo dice el libro sobre Salvador Allende, y que a mí me correspondió presentar, de Eduardo Gutiérrez, compañero de este panel, esto no se puede descontextualizar, aunque él lo contextualiza genialmente en la Guerra Fría, en el enfrentamiento entre los procesos de liberación de los pueblos y, evidentemente, las fuerzas de dominación. Y Chile es una vaca que está siendo ordeñada, ¿no?, con el inmovilismo humano. Y de ahí viene la pregunta: ¿cuál es la respuesta desde el campo popular? Primero, no dejarnos seducir por este en contra burocrático con afanes puramente electoralistas que pretende mantener los privilegios de lo que alguien llamó la burguesía fiscal. De estos partidos de izquierda, y yo ahí discrepo con mi compañero Carlos Torres, porque yo en verdad institucionalmente a la dirección del Partido Comunista la saco de este proceso de autonomía constitucional y popular, no a la base comunista, porque yo he estado reunido con cientos de comunistas en esta semana que están en la posición nuestra de hacer una oposición y una lucha y un debate por el en contra, por el rechazo de género desde una perspectiva popular. Pero claramente el Partido Comunista tiene una base que se mantiene, yo diría, leal a los principios y a su identidad histórica, como lo veo yo, no tienen por qué pensar como yo, y una dirección burocrática, una institución burocrática que preserva este enorme poder de representación que el Partido Comunista se hizo con el actual gobierno, en los municipios, en el Parlamento y en el Estado. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Yo encuentro que mientras más seamos los de en contra, más aseguramos que este engendro va a morir en el parto. Pero pensar que el proyecto popular de izquierda, lo que diríamos las fuerzas sociales y políticas que podemos constituir, la reserva de lo que muchos llamamos el proyecto político popular allendista, pueda unirse a este encuentro oficial, burocrático y gubernamental, creo que debiéramos tener una reflexión profunda sobre eso. Entonces, quiero terminar esta segunda intervención diciendo, bueno, valoremos la declaración de la Comisión de Derechos Humanos, fundamos estos principios, no de la Comisión, sino de decir, este proceso es ilegítimo,
Este proceso es antidemocrático y este proceso es, o era, yo creo que todavía es, parte de un golpe de Estado constitucional, porque el pueblo, para emanciparse, el pueblo, para defender sus derechos, no necesita una constitución. Es cierto que hay una izquierda antes de Allende en América Latina y hay una izquierda después de Allende en América Latina. Cuando en Venezuela, cuando en Bolivia, cuando en Ecuador, cuando en varios países la izquierda, Brasil, la izquierda llega al gobierno, Argentina, instalando un marco constitucional para instalar derechos, defender derechos y aumentar derechos a favor del pueblo. Eso no existía antes. Y nosotros en Chile cuestionábamos a Salvador Allende que él pretendiera que hubiera un marco constitucional para el cambio social. Las revoluciones no necesitan una constitución, producen sus propias constituciones. Pero después de Allende hay un legado allendista en América Latina, del cual los socialistas históricos al cual yo pertenezco nos sentimos orgullosos y que nos gustaría que evidentemente fuera la base de este proyecto popular allendista. Entonces, ¿qué viene después del triunfo en contra? Yo diría la necesidad de unirnos, de organizarnos y ya dejar de ser fuerza cautiva de todos estos oportunistas que disfrutan de lo que alguien llamó la burguesía fiscal y levantar alternativas populares autónomas y disputar este poder, electoralmente si es necesario. Ganemos municipios, instalemos municipios populares con democracia participativa, fortalezcamos la presencia de las fuerzas populares autónomas, que no están en complicidad con la derecha ni con los empresarios, ni pertenecen a esta casta de jóvenes a los que les falta bibliografía. No, claro, nosotros de repente nos escuchamos hablar y pucha que les falta bibliografía. Muchas gracias. Eduardo, para continuar más o menos en la línea de la conversación, ¿qué alternativa le va quedando a la calle en toda esta historia? Bueno, mira, yo pienso que brevemente me parece muy interesante el aporte que ha hecho Carlos, sobre todo en relación a una declaración que yo la leí, pero la verdad es que, bueno, uno tiene su debilidad y sus flaquezas, ¿no? No le vi todo ese trasfondo que analizó tan brillantemente Carlos Moya. Pero yo diría que el tema de aquí para adelante, y de aquí para atrás también lo ha sido, ¿no? Es la calle, o sea, es el movimiento popular luchando por sus reivindicaciones. Pero yo creo que Carlos Moya dijo algo que en mi opinión hay que pulirlo. No sé si es la palabra correcta, ¿no? Pulirlo en el sentido de proyectarlo estratégicamente, eso es lo que quiero decir. Mira, yo creo que nosotros como izquierda hoy día tenemos la posibilidad de levantar un movimiento popular masivo, con ideas propias, muy importante son las ideas propias, con proyecto propio, que preanuncie el socialismo. Es decir, cuando nosotros tenemos la posibilidad de incidir, ¿no es cierto?, en la organización, en la estructuración política de sindicatos, juntas de vecinos, de centros de alumnos, y darle un carácter comunitario, donde el individualismo como ideología fracasa, eso es preanunciar el socialismo. Hay que tomar el peso de eso, Esto de preanunciar el socialismo no es una idea mía, entre paréntesis, No, yo se la estoy copiando a un destacado dirigente político italiano que se llamó Antonio Gramsci, ¿no? En el año 1920, cuando se crearon las comisiones de fábrica, él dijo, mira, no, aquí el tema, y tiene una cuestión súper interesante, aquí los sindicatos no sirven para la pelea política, son organismos eminentemente reivindicativos económicos.
Pero lo que hay que crear, y se crearon en Turín, en Italia, Turín, la zona industrial, se crearon los consejos de fábrica. ¿Y qué es lo que decía Gramsci? Bueno, el consejo de fábrica es la estructura donde el trabajador aprende cómo funciona la empresa, aprende cuál es el significado de su trabajo, aprende sabe la práctica de lo que es la plusvalía, sabe cómo se desarrolla el capitalismo, y eso es para denunciar el socialismo, ¿no? Eso es para denunciar el socialismo. Y yo diría incluso más, cuando uno está luchando por una educación pública, cuando está luchando por una salud pública en un país como Chile, está preanunciando el socialismo, ¿no? Y eso hay que rescatarlo. Eso es un valor histórico del legado de Salvador Allende, del legado de la izquierda histórica, desde el año 1920, de Recabarren para adelante. Y ese es un gran valor y una gran solidez que hay que proyectarla, ¿no? Y yo creo que la coyuntura, y con esto termino, la coyuntura va a hacer que el triunfo del rechazo a esta nueva constitución, como dice muy bien Carlos Moya, no sea capitalizado por los burócratas a media, ¿no? Que son cómplices, además, lo han sido durante los últimos 30 años, incluyendo la concertación, de este compromiso y esta subordinación, no solamente al capital financiero, sino que al imperialismo norteamericano, ¿no? Que es lo grave, ¿no? Eso. Carlos, no sé, Carlos Torres, ¿cuál es tu Oye, interesante, me gustó la definición de Carlos Moya de burguesía fiscal, ¿cómo es? ¿Cuál es la palabra? Burguesía fiscal. Sí, está buena esa. A ver, Carlitos Torres. Se entiende sin explicarla. Sí, muy bien. En otra parte le llaman burguesía estatal. O la burguesía de Estado. Los quebequenses en el lado, ellos logran confrontar a la cultura política y a las compañías anglosajonas del resto de Canadá a partir de la creación de una burguesía de Estado, que ellos le llaman, que da pie después a la creación de conglomerados económicos privados, de compañías quebequenses, del sector francoparlante, para competir. Carlos, es una proyección de Weber, que hablaba sobre la burocracia de Max Weber. Yo creo que es más bien tiene un carácter nacionalista, ¿no? De ese nacionalismo que podríamos llamar corporativo en algunos casos, ¿no? Que deslita con otros tipos de nacionalismo que son un tanto peligrosos. Pero que tiene características similares porque en el lado de la provincia de Quebec son 8 millones de personas. Es muy fuerte en el tema identitario, la cultura francoparlante. Y ahí coinciden desde el sector de la izquierda a la derecha, con una suerte de Frente de Liberación Nacional en términos del rol que juega el Estado y la burocracia estatal que se enquista, domina y organiza la economía y quiero no mencionar, creo que Moya lo plantea sobre los que eliminan la educación pública y después crean sus escuelas, ¿no? Mismos crean las escuelas y para poder desarrollar su propio negocio, ¿no? Se da esa combinación. Entonces ellos le llaman la burguesía de Estado, que es la que entra a competir. Pero hay varias aproximaciones a ese respecto, que también se dan en los países escandinavos. Ahora, yo me quería referir a un tema que mencionó Eduardo sobre preanunciar el socialismo y las demandas y reivindicaciones de carácter socialista. Bueno, muchas de esas demandas y reivindicaciones, algunos sectores capitalistas escandinavos, en la sociedad escandinava, que ahora está en disputa, ¿no? Hay una confrontación fuerte. Y en el caso de Canadá también, la educación y la salud están en manos del Estado. Esencialmente, los sectores privados en la educación y en la salud son minoritarios, muy minoritarios. Lo mismo en las pensiones. Es más, el licor, vino, cerveza y otros está bajo jurisprudencia de las empresas estatales provinciales.
O sea, nadie puede vender alcohol si no es el Estado. El Estado. Entonces, ¿a quién me quiero remitir? A que hay demandas y reivindicaciones que uno puede caracterizar de socialistas o de democráticas, pero que el Estado capitalista, no es el caso del chileno, puede absorber. Y lo que la puede absorber es porque, bueno, de un u otro modo, el extractivismo global permite que nosotros subvencionemos esa capacidad estatal de los países escandinavos, en algunos casos europeos también, y Canadá. Porque si no existiese la cantidad de recursos que son repatriados a esos países, probablemente los estándares de vida cambiarían radicalmente. Si nosotros tuviésemos un sentido nacional de defensa de los bienes comunes, como también se le llama, o los recursos naturales. Entonces, yo diría que lo que hay que ir preanunciando, y la gente se siente más cómoda, yo diría que preanunciar el socialismo todavía quizás le falta tiempo al socialismo, decía Aurelio Alonso Tejada, un sociólogo cubano. Dice, yo creo que a la humanidad todavía no le queda bien ese ropaje del socialismo. Tendrán que haber crisis peores para que la gente entienda que el socialismo es el sistema social, económico y cultural en el que deben vivir. Entonces, diciendo eso, me refiero a que sí es mucho más fuerte hoy día, creo, la reivindicación democrática, popular y soberana. Porque la gente, o sea, a donde tú vayas a pregonar el socialismo, hoy día yo diría que te vas a quedar solo, o sea, más solo que los testigos de Jehová en alguna esquina de un barrio popular. Entonces, lo digo porque me parece que puede ser mucho más constructivo desde el punto de vista de establecer esas amplias alianzas con demandas de carácter democráticas. La gente le cree a la democracia y entramos a la disputa después de qué democracia estamos hablando, ¿verdad? Ahora, como usted ha mencionado esta Constitución, yo creo que sí estamos entrando a un momento muy peligroso. O sea, nosotros podemos tener la confianza del voto en contra, tal como tuvimos mucha confianza con el apruebo. Pero ojo, según las últimas encuestas, yo no creo mucho en las encuestas, pero algo dicen, Kast y Matei juntos superan el 54% de la intención de voto. Y lamentablemente, por las razones que sean, me cuesta hoy día encontrar responsables o culpables, que sería lo ideal. Pero la derecha ha ido logrando que su imaginario sea asumido por sectores significativos de la población, sea de manera populista, sea por los temas de seguridad, por todos los problemas que enfrenta la gente. Pero la derecha ha sido capaz de instalar en la sociedad sus principios, sus valores, y lo ha fortalecido en sectores sociales vastos y amplios. Lo vimos en la elección reciente en Argentina. O sea, si nosotros sumamos los votos de Javier Milei y de Patricia Bullrich en Argentina, el campo de derecha, la idea de derecha, de que sálvese quien puede, cada uno se raja con sus propias uñas, se ha ido fortaleciendo en la mentalidad popular. Y le podemos encontrar mucha responsabilidad. Pero yo creo que la responsabilidad fundamental pasa por, el problema fundamental pasa por la ausencia de un proyecto de transformación social, política y económica que emerja desde el campo popular. Y como todavía quedan muchos empresarios vanguardistas de nuestra izquierda, porque cada cual, o más o menos, todavía anda viviendo la verdad, ¿no? Entonces, no logramos todavía entender que cada cual tendrá una porción pequeña de la verdad y junto a otras se podrá construir un proyecto superior. Ahora, los partidos políticos
la izquierda, las organizaciones sociales hoy día están todas cruzadas por contradicciones similares. No hay ninguna organización desde el centro, la centro izquierda, hacia la izquierda, hacia el campo popular, que no esté cruzada por diferentes tendencias o por aproximaciones distintas. No hay ninguna organización homogénea como lo era más o menos antes del golpe de Estado, antes de la destrucción del tejido social y político de Chile, a manos de la dictadura primero y del neoliberalismo después. Por ende, creo que el esfuerzo, como decía Raúl, quedan pocos meses, puede quedar un par de meses, el esfuerzo por aunar voluntades va a pasar por los distintos en contra, desde los en contra tibios del gobierno, de los en contra burocráticos, de los en contra que buscan darle continuidad a su granjería y las poltronas que pueden tener dentro del aparato estatal en sus distintos niveles, hasta los que estamos en contra porque consideramos que es necesario plantearse un proyecto de soberanía popular en el camino institucional. Ahora, esa va a ser nos guste o no nos guste, la alianza que puede permitir la derrota primero, que debe ser estruendosa, de este proyecto constitucional de la derecha, y el camino posterior. Mientras más estruendosa sea la derrota y se puedan articular los distintos en contra, las posibilidades de reabrir un proceso constituyente desde el campo popular en la perspectiva de la Asamblea Constitucional Constituyente se podrá ir pavimentando, pero tenemos que llegar a una fórmula de encuentro con los distintos en contra, porque hay ya más de un en contra, ¿no? Desde lo burocrático, como el de la CUT, por ejemplo. También la CUT sacó una declaración con respecto a echamos a votar en contra, ¿no? Entonces, me parece que debemos tener la flexibilidad táctica, como decíamos antes, suficiente para entender que el arco del en contra debe ser lo suficientemente amplio y después veremos. O sea, ganemos el partido primero y después vemos que levanta la copa, ya que estamos en tiempo de deporte, ¿no? Pero lo más peligroso de esto es que esta Constitución, y no lo hemos mencionado, también establece con mayor claridad que ahora el establecimiento del Estado policial, el rol que le asigna a las Fuerzas Armadas en términos de los conflictos internos, y que los militares o la policía no podrán ser acusados de violación a los derechos humanos en su orden de mantención del orden público, expresa que ya el Gualmapu se está viviendo, de hecho, la ampliación de lo que está enfrentando el pueblo mapuche al resto del territorio nacional. También es uno de los factores que están integrados en este proyecto constitucional de la derecha, el cual yo creo que han trabajado, y tenemos que decirlo, ¿no? Muy bien, lo decíamos hoy, lo has dicho tú, en términos de articular un proyecto de defensa de los privilegios de las compañías transnacionales y nacionales y de mantener el abuso, la humillación de los sectores populares. Ahora, por ahí está un tipo de derecha, ¿no? De centro, ¿no? Quintana, el senador del PPD, planteaba que, bueno, de aprobarse una constitución como esta y de mantenerse los privilegios, la humillación y el abuso, se estaban abriendo las puertas a un nuevo estallido o revuelta social, como le decimos nosotros, lo definimos, y que aunque se apruebe esta constitución, el camino va a ser más largo, pero va a haber, la calle va a volver a tomar un rol en la escena política, cuestión que ha ido perdiendo por ahora. Carlos Moya, bueno, te estamos presentando, digamos, en los rótulos de este programa como psicopedagogo, ¿no? Entonces, en el campo... Doctor en psicopedagogía. Doctor en psicopedagogía. Entonces, en ese plano, ¿qué necesita en este minuto Chile para educarse? Porque tú tocaste el tema de
de los muchachos que necesitan bibliografía. Da, digamos, la necesidad y la prioridad de que podamos salir, digamos, de esta ignorancia colectiva, si es que se pudiera decir de algún modo. ¿Cuál sería, digamos, un paso a dar en términos, digamos, de meterle bibliografía a la muchachada? Muchas gracias. Mira Raúl, quiero solamente hacer dos acotaciones a lo que dijo Carlos Torres recién. Yo creo que no es descabellado que él cite a este compañero cubano diciendo que a lo mejor al socialismo le falta tiempo. Y es probable porque a nosotros nos formaron y nosotros nos formamos en el estereotipo de la Academia de Ciencias de la URSS. Y fuimos ávidos lectores del manual del materialismo dialéctico, del materialismo histórico, que eran construcciones del estalinismo en el Partido Comunista Soviético, y después nosotros criticamos a este economista norteamericano que hablaba el capitalismo al fin de la historia, ¿no? Y en verdad porque nosotros voluntaristamente decíamos, ¿cómo a este weón se le ocurre decir que el capitalismo es el fin de la historia? Cuando en verdad en los libros de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, desde el principio hasta el final se decía que el socialismo era el fin de la historia. Bueno, es porque son estereotipos, es porque nosotros estábamos en lo que en epistemología se llama el paradigma de la modernidad. Estábamos muy encerrados en el sistema kantiano, ¿ya? Y las cosas las veíamos lineales. Éramos lo que en filosofía de día se llama positivista. Las ciencias sociales estallaron después del 70, el 80, el 90, múltiples paradigmas, pero nosotros tenemos un grupo de militancia que le sigue entregando a los cabros jóvenes el manifiesto comunista sin haberlo leído ni entendido ellos mismos, reproduciendo estereotipos. Entonces, claro, si nosotros lo miramos desde ese punto de vista, plantear que al socialismo le falta crisis o que al socialismo le falta, es altamente probable, pero de lo que yo sí estoy seguro, Eduardo, Raúl y Carlos, es que al debate le faltan socialistas. A lo mejor a la historia, al socialismo le falta tiempo, pero al debate, a la conducción política, a las propuestas dirigidas a lo popular o desde lo popular al pueblo, le falta el socialismo. El socialismo auténtico, el socialismo frente a trabajadores, bueno, el socialismo que encarnaba ahí, llegaba a la conclusión con Eduardo cuando presentamos su libro Salvador Allende, que todo el mundo veía a Allende como un experto en slalom, como alguien que descendía un cerro con mucha nieve y iba esquivando obstáculos en su vida política. Pero si decía yo, ¿por qué no vemos a Allende desde la moneda para atrás? Y en verdad lo que él hizo toda la vida fue constituir alianzas y mayoría con un proyecto político que se definió en el seno del Partido Socialista. No se definió en la Unidad Popular, ni fueron los programas de la Unidad Popular. Por lo menos el que encarnó Salvador Allende. Esa es la primera observación. Probablemente nos falta tiempo para el socialismo, pero lo que sí es evidente es que faltan los socialistas, faltamos los socialistas auténticos en el debate público nacional. Y lo segundo que le quiero decir a Carlos es lo de las encuestas. Que matéis, sume. Mira, hay una matriz, yo no sé, me da la impresión que Carlos es historiador o sociólogo, o cientista político. Hay una matriz, como yo me dedico a la formación doctoral, bueno, yo soy doctor en psicopedagogía, que traducido es doctor en psicología del aprendizaje. Y mi especialidad es la dirección
de programa de doctorado y de postdoctorado, y yo me dedico a la elaboración de tesis doctorales. Tengo décadas en eso. He dirigido decenas de programas de doctorado en Chile y en varios países más. Entonces, estoy constantemente sometido a procesos de investigación social. Y yo enseño investigación avanzada. Y esto de las encuestas me lo conozco desde que estudié sociología hace 40 o 50 años atrás. ¿Ya? Y nosotros tenemos empresas que se dedican no a hacer encuestas, no hacen el survey, no hacen aplicaciones técnicas. Lo que ellos hacen es construir dispositivos de generación de opinión pública, que es otra cosa. Bueno, pero en fin, no vamos a transformar esto en una clase de metodología de la investigación. Pero lo que yo quiero decir, que aun si ellos logran manipular por estos, se me olvidó la palabra, pero es un concepto técnico, bot, que son unos robots informáticos que son capaces de lanzar mensajes a 1000, 2000, 10.000 celulares simultáneamente. Ellos, cuando instalan el proceso constitucional, Raúl, firman un convenio con las 5 empresas de telecomunicaciones que manejan celulares en Chile. 22 millones de celulares. Entel, WOM, Claro, Movistar, etc. Yo tengo en mi celular, se lo podría, pero sería mensaje de Cápsula, que lo guardé, que no lo borré, porque a lo mejor algún día lo muestro y digo, mira, bueno. Y en esos 22 millones de celulares hay 7 millones de niños menores de 15 años que tienen celulares. La derecha tiene la capacidad de llegar a 22 millones de celulares. Hoy día he escuchado en la televisión a propósito de una iniciativa que hay para impedir los spam, porque a los que tenemos deuda, como yo y todos los chilenos, ustedes no, pero yo sí tengo deuda, me llaman 8, 12, 14 veces, entonces dicen, hay un software que tienen las empresas de cobranza que pueden llamar simultáneamente, en 10 segundos, a 1000 teléfonos. Y como hay 5, 6, 7, no sé cuántas empresas de cobranza, simultáneamente están llamando a 1000 teléfonos. En una hora pueden llamar millones de teléfonos, o cientos de miles. Y el que contestó se lleva el contrato de cobranza y es el que factura. Entonces, cuando a uno le llega un spam, no hay que contestar, que es lo que hago yo, pero bueno. Entonces, estamos sometidos a una batería de asedio informático que claro que tiene influencia. Y no tenemos otra cosa que combatirlo con la organización social y con un discurso. Con un discurso que, como dice Carlos Torres, produzca desde lo popular propuestas concretas. Si aquí no vamos a hacer formaciones. Ahora, ¿qué podría tener que ver la psicología del aprendizaje en esto? Es que evidentemente tenemos que generar una cultura política organizacional distinta. Y eso va a estar mediado por un aprendizaje. Pero el pueblo está aprendiendo. Imagínense usted el día del anulo. Yo me la jugué, fui parte de un comando, nos movimos por el anulo. Yo no puedo decir que nosotros influimos en los 2.800.000 votos de anulo. No, a lo mejor en 20.000, no sé. Pero ese día, de esa elección, cuando la derecha sacó el 22%, el gobierno el 18%, nosotros los del anulo sacamos el 17,5%. Ese día hubo millones de chilenos. Chilenos como nosotros, como el Raúl, el chileno, como el Carlos, como el Eduardo, yo, y nuestros compañeros, nuestras mujeres, que se levantaron y sin que nadie les dijera nada, caminaron, llegaron al local de votación, no le dijeron a nadie y anularon. Y cuando empezó a salir 30%, 27%, 22% de anulo, lo escondieron. Entonces, los republicanos sacaron 33%, cuando en verdad habían sacado el 22%. Y sumado al 7, al 9% de la U de Renovación Nacional de Évole, era de nuevo el 31%.
lo que ha sacado la derecha en las últimas elecciones. Y el 17 y tanto por ciento que sacamos del anulo, que corresponde a una diversidad, tantas personas como fuimos a votar a nulo, no una fuerza ni un comando, sumado con el 19% del gobierno, volvíamos a tener 36%. Entonces, electoralmente, yo no me movería en esa plataforma, sino que me movería en la otra plataforma, y con esto termino. Nosotros decimos que hay que votar en contra, pero lo que venimos diciendo desde que denunciamos el golpe de Estado constitucional, estimados compañeros, es que lo que tenemos que hacer es derribar el proceso constitucional y derribar el poder y la hegemonía de las clases dominantes de este Estado subsidiario que nos impide. Las universidades chilenas no pueden abrir carreras nuevas. La UNCE, la Universidad Metropolitana, que es la gran universidad de Chile, tiene las mismas carreras, casi sin variación, que hace 50 años atrás. Y las universidades privadas, que partieron con 8, 6, 10 carreras, hoy día tienen 150, 160. Son verdaderas puruñas que están haciendo una ficción, un simulacro de ingreso, de acceso de gente joven de clase media a la universidad, y que luego la matan entre el tercero y el cuarto porque no la titulan, porque ingresan 200 a una carrera de mucha fama como odontología, ¿no? U otra, pero que luego titulan a 20, a 10, a 15. Entonces, evidentemente hay un sistema que funciona sobre la corrupción, porque utilizan una docencia universitaria deformada para producir exclusión social, para enviar a los jóvenes al mercado de trabajo sin preparación. Un estudio que hicimos años atrás, ya que me llevaste para eso, Raúl, demostró que de cada 100 niños que ingresaban a la educación básica, ¿no?, solo 5 ingresaban a la universidad. Durante el gobierno de Lagos subió a 9 y queremos repetirlo ahora con el censo actual para ver de esos 100 niños que ingresaron a la educación básica cuándo ingresan a la universidad ahora. Pero de esos niños que ingresan a la universidad se gradúa menos del 20%. Y de ese 20%, el 80% corresponde a hijos de la aristocracia, de las clases profesionales o de la burguesía. Es decir, tenemos un sistema universitario enorme que ahora tiene 1 millón y tanto de alumnos, que le significa al Estado miles de millones de dólares para graduar un mínimo de jóvenes y que pertenecen a las clases adineradas. Entonces estamos en el peor de las crisis. Entonces, si de repente nosotros descontextualizamos la lucha política, la oposición a la Constitución, de estos temas históricos reales, ¿ya?, y decimos que las declaraciones de la Matei, bueno, disculpa, con todo respeto, perdemos el sentido. Entonces, claro, dice, el problema nuestro es que hay ausencia de un proyecto social, ¿no?, que emerja del mundo popular. No estamos llenos de proyectos sociales. Alguien dice, no, que necesitamos un programa. Estamos llenos de programas. ¿Para qué voy a decir que la última Constitución traía un montón de elaboraciones? Yo me dediqué a defender el derecho a la educación de esa Constitución. Si meten mi nombre y se meten a YouTube van a encontrar una de las charlas que di en la Universidad de la República. Y yo demostré en esa charla que la manera como fue redactado el derecho a la educación en la convención anterior, en la Constitución que se rechazó, era el más avanzado, la formulación más avanzada mundialmente del derecho a la educación. Y yo había visto que lo que se había hecho en Venezuela, lo que había hecho en Brasil, lo que habían hecho en otros países era muy avanzado.
en Bolivia, donde se establece la educación intercultural, igual que en Ecuador, pero sin embargo en Chile había un componente comunitario, un componente social que no estaba en las otras formulaciones del derecho a la educación. Tenemos de dónde agarrarnos. Lo que no tenemos es una construcción unitaria, porque seguimos pensando que la unidad tiene que ser hegemónica. No vamos a tener la unidad que le daba al Frente de la Unidad Popular a las organizaciones populares. Hoy día la unidad es unidad en la diversidad. Que hayan 12.000, 20.000 organizaciones sociales comunitarias no es malo. La gente dice que esta fragmentación nos va a impedir. No, porque el caso mío, si yo tuviera una varita mágica y me encargaran que dirigiera un gran movimiento social y político revolucionario, a lo que yo aspiraría que el pueblo se organice en todo Chile de manera autónoma, y lo tenemos, está la matriz. Así como 2.300.000 chilenos se levantaron y fueron a anular el voto, tenemos millones de chilenos que tienen la matriz de izquierda y que es la gran fuerza, aunque carezcamos de una dirección única. Bueno, yo creo que tenemos que darnos cuenta, compañeros, que la situación política, incluso si ganan ellos y aprueban la Constitución, hay compañeros que creen que sería como el fin del mundo, Armagedón. No, porque la tarea no es dirimir una propuesta constitucional que está siendo atacada por el oficialismo, pero que están defendiendo un proceso de elitización, de oligarquización y de domesticación ideológica. El proceso, el proyecto, desde mi perspectiva, si me permiten y no le falta respeto a nadie, es derribar este país. Si reconocemos lo más rápido posible que nos han regalado un país, que la torpeza del militarismo nazifascista ha sido de tal manera extremista, a pesar de que el Mercurio todos los días lo maquilla, el Mercurio todos los días lo defiende, y toda la prensa y los canales de televisión nos han regalado un país. Pero si nosotros nos salimos de la comodidad, no hablamos con la gente y no le explicamos, como lo hizo la declaración de la Comisión de Derechos Humanos, que lo que está en juego aquí no es una prueba o una en contra, lo que está en juego es la vida de la República y de la calidad de vida del pueblo. Le agradezco que me hayan invitado, disculpen si he sido majadero. Yo le dije a Eduardo, yo me voy a tratar de hablar cortito, pero hace muchos años que estoy programado como profesor de aula para hablar 90 minutos en los programas de doctorado 6 horas. Así que les pido disculpas por los malos ratos y les agradezco verdaderamente que me hayan invitado. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Carlos Moya, doctor en psicopedagogía, nuestro invitado de hoy. Sí, ya estamos en la hora. Hacer un pequeño acápite. Yo soy un firme creyente de la educación popular. Como artista, como músico, como cantor popular, he tenido el privilegio de estar muchas veces en barrios, en poblaciones, y bueno, ahí se nota, digamos, al tiro cuando llega una intención manejada, no manipulada, sino que manejada, nomás conducida, desde una perspectiva artística. La gente es muy receptiva. Entonces, en términos de educación popular, creo que los artistas en Chile tienen mucho que decir y mucho que aportar. No me cabe la menor duda que los artistas chilenos están claros también desde su punto de vista político, de manera que si sirviera, digamos, hacer un llamado a todos los colegas artistas de alguna manera a estructurarse para poder enfrentar lo que viene después de esa votación,
que esperamos que sea un rechazo, ¿no es cierto? Pero después de ese rechazo hay que construir. Y si es un apruebo, también hay que construir, como dice Carlos. Muchas gracias, Carlos Moya. Esto ha sido Populares y Soberanos. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora y en este mismo canal. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, chao, Carlos. Chao, gracias.